Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista desde la frecuencia de XABC, la 760. Esta frecuencia de la pluralidad, en donde ello precisamente, el que todos nos escuchemos, es verbo. Usted lo puede constatar todos los días, por lo tanto les recomendamos que a las frecuencias que como esta, por desgracia no son las más, pero esta es importantísima, la sigan. Aquí es importante que todos nos escuchemos y eso sucede en XABC, la 760. Queridos amigos, un abrazo a compañeras y compañeras de la parte técnica de ABC Radio. Un abrazo a todos ustedes, antes que nada, queridos amigos cibernautas y radioescuchas. Y tenemos una mesa extraordinaria en donde está el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, la maestra Ceci Tapia Solidaridad MIT, pero tenemos el privilegio de que contamos con la presencia del maestro, también parte fundamental nuestra, y es un académico, un estudioso, el maestro Gerardo Castilleja. Un abrazo a todos, maestros queridos, y un privilegio estar con ustedes. Bueno, pues en nombre de nuestro productor y director general, Mauricio Alum, vamos a arrancar, si les parece. Maestro don Rodolfo Sánchez Mena, precisamente yo quisiera preguntarle a usted su opinión sobre esto que es tan importante, de pues las declaraciones del señor presidente, en cuanto a que él dice al Tratado del Libre Comercio, cuando él, además de decir que envió esta carta al presidente Joe Biden, en el que consideró que era importante subrayar nuestra relación para que se dé con respeto y se respete dentro de ese respeto obviamente preponderante es nuestra soberanía, y en un pie de igualdad, que se va a buscar siempre la buena vecindad. Pero también, por otra parte, dijo que no buscará la salida de México del TEMEC, pero también dijo que tampoco la adhesión a otro bloque comercial, pese a las diferencias que hay con las relaciones con Estados Unidos y Canadá, y todo esto pues precisamente por esto que se ha visto y que mucho ha ventilado y promovido, la que se dice que es la disidencia mexicana, que hay quienes también les denominan golpistas, porque más bien a eso hay un buen sector que se dedica a ello, a boicotear las acciones del gobierno mexicano. Pero independientemente de esto, maestro querido don Rodolfo Sánchez Mena, ¿qué nos puede usted decir sobre esto, dado que está de por medio pues abrir la inversión de Pemex, de la CFE? ¿Esto no cancela el futuro energético de México o tendrá una carta bajo la manga como muchas de las que tiene el señor presidente? Por esta carta y sobre todo esta declaración, no sé qué tan pueda ser en lo general o no, que aquí hay muchas expectativas también porque México se pudiera unir a los BRICS. Adelante, maestro, lo escuchamos con mucha atención. Bueno, Celeste, buenas tardes a todo el auditorio, compañeros de la mesa de trabajo de hoy. Pues lo que estamos viendo es pues una continuidad de lo que ha propuesto el presidente López Obrador en términos de integración. Y en América Latina le ha dicho a América que se una y que se una en torno al TLC, y que podría pensar como la de la Unión Europea, cómo se construyó hace pues ya un buen tiempo, pero pues son acciones
son opciones que se configuraron, lo mismo los BRICS, bajo un contexto diferente. En cuanto a qué es este contexto, bueno, pues que no había esta ruptura de orden geopolítico que se está dando en el mundo, en donde Rusia ya no quiso seguir negociando bajo las condiciones de la posguerra y después de la Guerra Fría. Y por ello, pues decidió salirse de la estrategia que estaba vigente y en el enfrentar a la OTAN y a su desafío en Ucrania, que estaban pensando cándidamente que Putin se iba a quedar de brazos, cruzado de brazos, después de un golpe de Estado en Ucrania, y que se pensaba que la OTAN debía colocar armas atómicas en la puerta de la casa donde vive Putin. Como todos sabemos, esto cambió. Tenemos 5 meses en donde hay otra, se desató a nivel mundial una serie de cambios. ¿Cuáles son los cambios de fondo celeste? Definitivamente los energéticos, los alimentos y la parte financiera, que es sustancial. Y la parte energética es muy importante insistir porque forma parte de un cambio geopolítico en el mundo. Así fue en el siglo pasado cuando ingresaron los hidrocarburos a la producción de armamento, o sea, todo el equipo, toda la maquinaria se movió con petróleo, dejó de usarse prácticamente el carbón, y más adelante, a cuestión de unos 10, 15 años, el gas ha sido un factor muy importante. Pero lo que se ha insistido, Celeste, no es ya en los terrenos, aunque sea en términos de propaganda, en materia energética, de lo que llaman las energías verdes, que les dicen que no son contaminantes. Sin embargo, ya lo hemos comentado, son muchos y muy contaminantes. Y hoy esto ya ni siquiera se discute. Unos cuantos que argumentan que México sigue usando petróleo cuando en Europa han regresado al carbón. Entonces, esta disputa que hay con los Estados Unidos y Canadá es en medio de la guerra, y no es una cuestión meramente comercial, y lo que quiere pues es definitivamente apoderarse, consolidar su dominio en la minería, y en la minería que ya no es la vieja minería para producir laminados, tanques, etcétera, sino la nueva minería que tiene que ver con la producción de productos de alta gama, o sea, electrónicos, todo lo que tiene que ver con la conservación y transmisión de energía. En eso estamos, y entonces pues empezó ya la discusión con los Estados Unidos, que si está dentro del famoso punto número 8 o no. La razón de fondo es decir, la presión que ejerce sobre nuestro país, porque, bueno, pues estamos en esta relación asimétrica, desigual, en una frontera geopolítica en donde buena parte de nuestra población, casi el 40%, vive en los Estados Unidos. Somos un país binacional, es decir, por ejemplo, entre Texas y la parte fronteriza mexicana, que existe un área binacional de las más importantes del mundo, una metrópolis de enorme tamaño y de enorme peso económico. Con todas estas consideraciones, el presidente les manda una carta, ya me imagino
al cartero, entregándosela en mano al presidente Biden, él poniéndose sus lentes, leyendo que le propone el presidente que no se va a salir del TEMEC, pero que nos respete nuestras decisiones soberanas. Desde mi punto de vista, esto no va a suceder, no van a respetar la decisión soberana, y la oferta del presidente de no ingresar a los BRICS, pues tiene otro tipo de consecuencias. Como estamos sobre tiempo, pues Celeste, ¿qué hacemos? Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en su programa Voces del Periodista. Bueno, pues regresamos a escuchar al maestro Rodolfo Sánchez Mena en esta mesa maravillosa que tenemos el día de hoy, y lo más importante es que están ustedes con nosotros. Maestro, lo seguimos escuchando en este contexto de qué pasaría de negarse México, al menos en este momento, o el no decir, o no sé, el pronunciamiento que pudiera leerse como una manera de retardar la unión a los BRICS, y digo retardar porque en algún momento se tendrá que ver. Pero bueno, maestro, lo escuchamos. Adelante. Bueno, Celeste, lo importante, y aquí es una cuestión de fondo, no estamos buscando un tratado comercial con un área distante, o sea, nada es lejos ni cerca en este mundo que tenemos, pero sí la opción de que se traslade prácticamente decisiones de fondo, sin que haya una transferencia de poder de los países que van a ingresar a los BRICS a el área latinoamericana, que es finalmente nuestro lecho histórico. Sí, aunque físicamente participamos en el norte, geográficamente y geopolíticamente lo somos, nuestra vocación histórica y nuestra naturaleza cultural y orígenes nos vinculan más hacia América Latina, y cuando se están acercando, fíjense, habría que pensar cómo la mayor parte de los países que van a ingresar a los BRICS, por ejemplo, Arabia Saudita, Irán, Argelia, todos tienen petróleo, todos tienen energía. Turquía acaba de descubrir posiblemente la segunda reserva de tierras raras del mundo. Entonces, estamos viendo una especie de OPEP que serían los BRICS, pero no una OPEP que cobra con dólares y los almacena y se los lleva. El nuevo tipo de financiamiento sirve para generar economía, para producir, para invertir, y dejaríamos de ser los países latinoamericanos que ingresen a los BRICS definitivamente no solo maquileros, no solo países con economía creativa y con una población mayoritariamente pobre. Seríamos desarrolladores, ¿no, maestro? Así es, Celeste, así es. Y como el TEMEC no tenemos esa alternativa. Exacto. Y por otra parte, maestro, en estas desventajas que usted dice, bueno, más bien en la cuestión desigual en este tratado, en muchos aspectos recordemos lo que usted mismo nos ha dicho, cómo es mucho más estratégico que lo que publicitariamente o de una manera propagandística nos han hecho creer precisamente esos intereses norteamericanos y la ultraderecha. Entonces, aquí también parece un juego de niños. Si no estás condicionado todo, ¿no? Si estás conmigo, pues es con melón o con sandía, como si no se pudieran hacer las dos cosas. Es una política de chantaje. Entonces, en este tenor, esto pues no es libertad, es imposición. Y por eso es bien interesante lo que nos dice usted ahora, también empezar esa importancia de los BRICS, en donde viene un crecimiento, y obviamente la geografía está retirada, ¿no?, de estos países, pero sin embargo el comercio sería de una manera pues respetuosa, por decirlo menos. Adelante. Abriríamos nuevas rutas de comercio,
Y aquí lo vamos a platicar. En contrapartida tenemos a la OTAN, que hay que insistir, es una amenaza real, ¿sí? Y vamos a ampliar esto próximamente. Celeste, si está de acuerdo, ¿sí? Maestro, con esto mismo que nos dice usted, maestro, yo quisiera preguntarle al maestro Gerardo Castilleja, precisamente hablando del tema que se ha tocado en cuanto a un posible retomar las referencias de la economía real en insumos, no en el papel, como es el caso del dólar, o en los números que hay en las computadoras. Maestro Gerardo Castilleja, de acuerdo a lo que nos dice el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, con un tamaño de deuda mexicana y latinoamericana que tanto nos hace dependiente de las decisiones que se tomen todavía en Wall Street, cuando ellos mismos están apalancados en política económica de ficción. Lo escuchamos con atención. Adelante. ¿Qué tal, Celeste? Buenas tardes al auditorio. ¿Qué tal? Te saludamos también. Pues yo retomo lo que dice correctamente el maestro Sánchez Mena. Lo primero hay que entender es que sí estamos en un cambio profundo. No es un cambio únicamente en algunos aspectos, este es un cambio de época. Yo me atrevo incluso a decir que nuestro señor presidente todavía no ha podido contemplar plenamente lo que significa la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, que es la gestación, de ahí viene pues, el proceso de BRICS, porque la ruta de la seda de China no es solamente una ruta meramente comercial. Por supuesto que hay comercio, pero China ha establecido pautas que establecen una ruta terrestre donde se están llevando a cabo grandes proyectos de conexión ferroviaria, por supuesto también automotriz, autos, oleoductos, gasoductos. También hay una ruta de la seda marítima que va a ir conectando todo el sureste asiático y va a entrar a Europa a través del canal de Suez, por el mar Mediterráneo, y se están construyendo puertos y superpuertos. China posee incluso uno de los puertos más grandes del Mediterráneo, en Grecia y en Portugal. Entonces, eso está sumándose a una ruta de la seda, también cibernética, donde se integra todos los sistemas de comunicación informática de los países participantes, y también tenemos una ruta de la seda, además de terrestre, marítima y cibernética, una ruta de la seda espacial. Eso significa que las agencias espaciales de los países miembros también tienen que coordinarse en acciones, por supuesto, comunicaciones, exploración, todo lo que significan las grandes ventajas y el tremendo potencial de las ciencias del espacio, en donde China ha dado muestras, igual que India, de ser potencias espaciales. Así que primero enfocar esto, que es un horizonte nuevo, completamente nuevo, y que es muy, llamémoslo así, es muy esperanzador para la humanidad contemplar que un bloque de naciones toma la decisión, no sigue las reglas establecidas, como dijo el profesor Sánchez Mena, fijas, donde uno tiene que someterse, donde está la presión de los cobradeudas de los bancos, como es el Fondo Monetario, y nos obligan a someternos a una dictadura de pago eterno, y no podemos desarrollar nada porque todo está sujeto a las decisiones que se toman tanto en Wall Street como en Londres. Entonces, esto es un cambio. Ahora bien, contemplar este aspecto es importante porque los mismos Estados Unidos resulta que con todas las medidas que han tomado por parte de los grandes grupos financieros, que son realmente los que han dado la pauta a todo este proceso de sanciones, los que están detrás, incluso nos podemos probarlo, ahorita no es momento, pero se puede probar que son los aparatos financieros los que han buscado la guerra.
y no en el sentido como a veces se acostumbra, Celeste, presentar que una nación como Estados Unidos busca la guerra para recuperación económica. Eso no ha sido así, porque no se puede entrar a una guerra simplemente con la idea de que las armas que se producen son las que generan la recuperación. De hecho, esta guerra que se está llevando a cabo, que se extiende no solamente en el corazón de Europa, y que ahora se traslada a Asia para contener a China, en realidad son guerras geopolíticas para tratar de sostener un sistema que se está derrumbando. La causa de estas guerras es la implosión del sistema financiero occidental. No se puede sostener. Son 2.000 billones de dólares de deuda emitida que no tiene respaldo por parte de toda la estructura de bancos occidentales. 2.000 billones es un 2 seguido de 15 ceros de dólares. Imposible que cualquier economía del planeta pueda resistir pagar eso. El sistema está técnicamente quebrado. Por eso es que están impulsando que ante una posibilidad real, que como lo dijo el profesor Sánchez Mena, se están uniendo más naciones, hay una fila de países que quieren adherirse a los BRICS, y que en América Latina también tenemos el caso de que en Brasil, como se puede ver, Lula, con unas amplias posibilidades de llegar a la presidencia, que es un presidente que ha estado hablando además de la necesidad de una integración latinoamericana con una moneda común. Creo que es un aspecto avanzado que tiene el propio Lula, y que ahora Argentina también abiertamente ya tiene su adhesión a los BRICS. Entonces yo personalmente creo que México no se va a poder abstener por mucho tiempo de entrar a los BRICS, porque es una dinámica que está entrando. Y México tiene clara importancia estratégica por su ubicación geográfica, tenemos recursos, y lo que hay que ver por encima de las apariencias, digamos, como la cueva de Platón, no podemos solamente ver las sombras que nos reflejan dentro de la cueva. Tenemos que ver más allá. Y más allá de la cueva de Platón, lo que vemos es que el mundo está en una franca rebelión. Se están rebelando las naciones. Con eso vamos, y si te parece, al corte. Regresamos con el tema. Gracias. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos escuchando al maestro Gerardo Castilleja y compartir tantas cosas importantes precisamente de lo que significa los momentos que se viven, el cambio de época que nos está tocando vivir, queridos amigos, tan importante, y este giro de 180 grados que es irreversible, aunque haya quienes estén prolongando la agonía del sistema del neocolonialismo. Maestro Gerardo Castilleja, seguimos escuchando con mucha atención, por favor. Adelante. Adelante, por favor. ¿Salió? No, bueno, ahorita ¿Me escucha, Celeste? Bueno. Sí, hasta ahorita ya se escuchó, por favor, adelante. Perdón. Adelante. Sí, retomando este cambio de época que vemos, es que las naciones, naturalmente que no están, todo el tercer mundo, no están queriendo seguir la narrativa que presentan los grandes medios. Hace unos días, The Economist se quejaba, The Economist es el periódico que es la crema innata de los grandes financieros europeos. The Economist se quejaba porque ellos decían que nadie en el tercer mundo se estaba sumando a apoyar las sanciones contra Rusia. Y eso les preocupaba, dice, porque el problema, según estos analistas de The Economist, es porque la narrativa no está convenciendo. Entonces el problema es la narrativa, la manera como se les está diciendo las cosas, cuando la realidad es que las naciones se están rebelando simplemente pues porque BRICS está ofreciendo los medios para empezar a levantar una infraestructura y una economía física real. El asunto aquí es que no estamos hablando del modelo maquilador que tanto los neoliberales tanto lo estuvieron presentando como la gran panacea,
No, lo que vemos en las inversiones que se llevan a cabo dentro de BRICS son proyectos de infraestructura que mejoran la vida de la población porque van elevando la productividad per cápita y por kilómetro cuadrado. Por ejemplo, si se hace un ferrocarril en África que conecte a las dos ciudades más importantes de Etiopía, eso va a elevar inmediatamente la productividad de esa región, porque los ferrocarriles, como lo decía Abraham Lincoln, los ferrocarriles no llevan solamente carga o pasaje, los ferrocarriles llevan civilización. Entonces es esencial crear esas columnas, esa cuadrícula en la cual los ferrocarriles van a cuadricular un territorio y después, ¿verdad?, todo lo que es la energía, telecomunicaciones, todo esto que son los grandes proyectos que se concibieron pues, efectivamente el tercer mundo tiene muchas décadas tratando de alcanzar el desarrollo y ahora lo empiezan a ver las naciones africanas. Acaba de haber una reunión, la Unión Africana se reunió con Lavrov, fue una reunión excelente. Bueno, uno de los resultados fue que arrancó la construcción de la central nuclear en Egipto. Finalmente ya arrancó con tecnología rusa dentro del programa de cooperación. Y quiero comentar algo que me pareció realmente patético, que Josep Borrell, que es el jefe uno de los jefes de la diplomacia de la Unión Europea, se quejó agriamente. Casi podemos decir que estaba realmente mal, porque dijo él, ¿cómo es posible que yo estoy explicándoles, Borrell dice, yo les explico a los africanos que todos los problemas que están pasando provienen de Rusia y nadie me toma en cuenta? Pero llega este señor Lavrov y todo el mundo reproduce y todo el mundo quiere reunirse con él. Ese es el tipo de cambio que vemos, Celeste, donde los países no están siguiendo la narrativa de Occidente. Cambio de conciencia, maestro querido, y de que esos que denominas y que mucha gente lo hacemos de repente grandes medios, ya nos dimos de comunicación, más bien son medios de adoctrinamiento que nos tuvieron mucho tiempo alejados de la realidad. Entonces, para no quitarlos, hay medios que cumplen muy bien con su función, pero hay otros pues que no. Y va más allá, hay plataformas que no lo hacen, hay plataformas que censuran. Y bueno, eso poco a poco lo importante es que la conciencia ha ido cambiando, maestro querido. Y sobre estos temas interesantes, y ya yéndonos a lo nacional, con el doctor Rodolfo Ndarza Rovira, médico, neurocirujano mexicano, muy reconocido como científico y reconocido también en el mundo, pero también como defensor de derechos humanos. En esa combinación extraordinaria, doctor Rodolfo Ndarza Rovira, además de ser un ser humano tan extraordinario para quienes tenemos la fortuna de conocerte desde hace tiempo y valorar esto, que por supuesto por eso eres un buen médico y por eso eres un defensor de derechos humanos. Preguntarte, doctor, en esta circunstancia de que la ENSANUD, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua del 2021 sobre el COVID, pues mostró que México enfrentó la pandemia en condiciones de desigualdad social y perfil de morbilidad, adversa en alta prevalencia de enfermedades crónicas. Pues aquí precisamente hay un resultado de los cambios estructurales del sistema sanitario como es parte de esta lucha que ha enfrentado este gobierno para esa imposición que se tenía desde los años 80, tal y como lo advirtió el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez. ¿Qué nos puedes ampliar sobre esto? Porque es de fondo, por supuesto, y hay que seguir para adelante en esto y estar muy conscientes como mexicanos la transformación que se da. Yo también quisiera, aunque es otro tema, pero que es muy importante y tiene que ver en una función social interesante que cumple, por ejemplo, la revista esta del consumidor, ¿no? Cuando nos va alertando, ya es de vieja data, pero que ahora se retoma y se potencia precisamente
en la conciencia de ver cómo los productos afectan a nuestra salud y de una manera muy importante, obviamente las cuestiones médicas, obviamente las políticas en ello, pero los intereses económicos que hay detrás de esto, también de la comida chatarra, de todo lo que tiene que ver y que de alguna manera nos ha llevado y nos había llevado a estar en un plan tan delicado en nuestra salud. Ahora, ¿cómo está todo eso, doctor? Yo te pediría que nos ampliaras el tema. Gracias. Sí, muy buena tarde, Celeste, muy buena tarde a este fabuloso panel y un saludo a la gente en cabina, muy buena tarde, un abrazote y por supuesto tomado... ¿Puedes hablar más cerquita? Perdóname, de tu bocina, doctor, te escuchamos como un poco bloqueada el sonido. Adelante. Sí, con todo gusto. Sí, decíamos que efectivamente se trata de un tema también de geopolítica, también de biopolítica y que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Dado que la encuesta nacional de salud de nutrición continua 2021 sobre COVID-19, pues se vierte a principios, empezando este mes, y se trata de una herramienta conjunta de la Secretaría de Salud y del Instituto Nacional de Salud Pública para la planeación de políticas, estrategias y programas de salud, tanto del gobierno federal como de las entidades federativas. Esto es muy importante porque gracias a esta encuesta, pues se coadyuva la toma de decisiones en política pública con base en conocimiento, monitoreo y evaluación para atender las necesidades locales y regionales de salud. Se evalúan programas y políticas públicas, se identifican factores ambientales, socioeconómicos, culturales y estilos de vida, accesibilidad y utilidad de los servicios de salud, así como de la percepción de la calidad en la atención. Se evalúan alrededor de 940 variables, entre las que podemos destacar la historia socioeconómica y demográfica del país, relacionada con las condiciones de salud y enfermedades como diabetes, hipertensión, accidentes, consumo de alcohol y tabaco, salud sexual y reproductiva, violencia, depresión, actividad física y lactancia materna. Es decir, esta encuesta es sumamente importante, por lo que nuestro subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, comentó que esta encuesta demuestra que México enfrentó la pandemia en condiciones de desigualdad y el perfil de mortalidad adverso con alta prevalencia en enfermedades crónicas, resultado de cambios estructurales del sistema sanitario desde los años 80. También... Doctor, vamos a un corte y regresamos contigo. Gracias. No tardamos, gracias. Amigos. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir en Voces del Periodista. Nada más leo un Twitter del señor presidente en el cual a las 13:35 del día de hoy se registró un derrumbe en la mina de carbón, en una mina en el municipio de Sabinas, Coahuila, lo cual provocó que se inundara un socavón donde quedaron atrapados al parecer 9 mineros. Avisa, señor presidente, que ya están actuando las Secretarías del Trabajo y de Seguridad y Protección Civil, el Ejército, rescatistas y autoridades de la región. Bueno, esperamos encontrarlos a salvo, pues igual todos los mexicanos. Bueno, pues compartir esto y regresar al tema que estábamos compartiendo con el doctor Rodolfo Ondarza Rovira sobre la encuesta nacional de salud y nutrición en SANUT, que como dice el señor secretario Jorge Carlos Alcocer, pues es un referente fundamental para el monitoreo y evaluación del desempeño del sistema de salud. Adelante, doctor, te seguimos escuchando. Sí, muchísimas gracias, Celeste, pues esperando que los compañeros mineros sean rescatados a la brevedad y en buenas condiciones. Decíamos que el subsecretario López-Gatell afirmó que el sistema de salud mexicano nunca alcanzó la cobertura universal y se fue desmantelando desde finales del siglo XX, cuando viró hacia un modelo que exacerbó las diferencias y alimentó los negocios oportunistas, conocido como el régimen de protección social en salud o seguro popular, dejando al país sin capacidad de respuesta. Por lo que no es de extrañarse que también los resultados de esta encuesta hayan mostrado que la mortalidad por COVID-19
fue mayor en la población con pobreza extrema. Recordemos que pues 6 de cada 10 mexicanos viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Y también en aquella población ocupada en el sector informal. También podemos decir un dato importante, interesante, es que el número de mexicanos que somos, que tenemos una cero prevalencia de anticuerpos para el SARS-CoV-2, aumentó 3 veces al pasar del 23.6% en el 2020 a 75% en 2021. Es decir, pues las 3/4 partes de los mexicanos hemos tenido ya contacto con el COVID-19. Esto es fundamental y también datos que proceden de esta encuesta pues son bastante alarmantes, dado que pues la prevalencia de sobrepeso en la población escolar de 5 a 11 años ha aumentado progresivamente de 37 a 37.4%, en tanto que en la población de 2 a 19 años ascendió a 42.9%, y todo esto pues dentro del marco en el que pues una gran parte de estos niños, el 92%, mencionan consumir bebidas endulzadas de manera habitual. Por otra parte, pues son los grupos vulnerables también, decíamos, los que más afectados están, y que pues hay una gran cantidad de aumento en algunas enfermedades crónicas. Por ejemplo, se encontró una prevalencia de 10% en diabetes, 15% en enfermedad renal y 33% en hipercolesterolemia. Gracias, doctor querido, por eso es tan importante situaciones que ya se han llevado a cabo, precisamente una de las iniciativas de este gobierno, como son los etiquetados en la comida chatarra, no es alimentos, en la comida chatarra, y también en que, por ejemplo, ya dotaciones de dulces o de grandes bolsas ya se están haciendo un poco más pequeñas, y bueno, hay que crear conciencia y hay que seguir adelante en todo esto. Ceci, querida, te escuchamos con mucha atención con el comentario que tú creas conveniente y también en cómo nos vas empatando en lo que va en la parte de la economía nacional con el mundo. Te escuchamos, Ceci linda. Adelante, y además te pido, por favor, que nos vuelvas a dar tus datos, nos los has solicitado por diferentes vías. Tú tienes una oficina, tú eres una fiscalista, eres contadora. Independientemente de que estás en las oficinas del club o luego ahí se te llama y te consultan, pues yo te pido también que por favor nos des los datos de tu oficina, si eres tan amable. Adelante. Claro que sí, querida Celeste, muy buenas tardes a todos. Pues bueno, el teléfono de mi oficina es 55 36 66 53 27. Y pues, perdón, más despacito porque no se entiende bien. Ceci, perdóname, repite el teléfono un poquito más despacio, por favor. Claro que sí, 55 30 55 66 35 81. Gracias, el teléfono de la oficina. Y bueno, pues vamos a platicar un poquito primero de lo que está pasando a nivel nacional, que es un tema interesante, como es el que que hoy en la mañanera, pues indiquen que la PGR está investigando el patrimonio del presidente Enrique Peña Nieto, independientemente pues de todos los dimes y diretes que pudiera generarse. Mucha gente esperaba esta situación. Pues bueno, y no podríamos negar que otro de los temas que son tendencia, no solamente en México, sino en el mundo, es la Tercera Guerra Mundial, como así la hacen llamar. Pero todo esto porque China, Taiwán, por supuesto, son parte de esta tendencia, de estas tendencias no solamente nacionales, sino mundiales. Pero eso nos da aún más, porque si nosotros nos damos cuenta, realmente estamos censurados. Ellos decidieron que no podríamos leer a los medios rusos o que no debemos leer a medios que no les parecieran a ellos sanos que nosotros nos enteráramos. Tenemos que leer lo que ellos quieren que leamos. Sin embargo, la Embajada de China en Twitter aún no la han citado como un medio, digámoslo así, y ellos hablan de cómo en todas sus redes, todo esto viene a que estas tendencias de Taiwán, están China, pues están
reclamándole a Estados Unidos que ellos tuvieron una promesa de no empujar al separatismo y que iba a ser una China unida, y que bueno, finalmente ellos se iban a meter, ya se metieron, ya fue esta señora Nancy Pelosi, pues entre todas las amenazas no pasó nada. Sin embargo, esto ha hecho que el G7 esté empujando muy duro en contra de China. Para quienes no saben que el G7 es Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Canadá y Francia, están empujando, y lo mismo está pasando del lado en que está apoyando a China, que sería Medio Oriente, y Rusia, que bueno, han sido grandes apoyos, ya lo platicamos los maestros con el BRICS. Esto está empujando mucho la economía, pero para sorpresa de muchos, el peso mexicano sigue en 20.43, es decir, a su valor mínimo de todo este problema más, digamos, al nivel más alto que ha llegado. Entonces hay que estar súper atentos a ver todo esto que ya se les queridos maestros. ¿Por qué? Porque aunque no creo, o sea, Nancy Pelosi, yo entiendo que están buscando que los demócratas sigan estando en el poder, y por eso están haciendo estos caminos que ponen en riesgo no solo a su país, sino al mundo. Pues quién sabe, yo creo que no va a ganar, no van a ganar en el 2024, es una opinión, y por eso probablemente este sea lo último que haga este personaje, Nancy Pelosi, que hoy está comprometiendo no solamente la palabra de los gobernadores o del gobierno de Estados Unidos, sino que está poniendo más en riesgo a México. Yo creo a México, pero al mundo. Y hay un tema. Están viviendo algo todos los europeos desde el punto de vista que les digan no uses tu carro, no pongas el aire acondicionado, no te bañes, no uses corbata, esas cosas totalmente medievales, en lo que realmente la guerra no está ahí. El dinero sigue llegando a Ucrania, no sabemos si realmente sea para lo que ellos dicen, pero la ayuda humanitaria no se lee tanto, entonces yo creo que hay que estar como muy pendientes. Todos estos juegos políticos y económicos no tienen nada que ver con lo que las personas que son los dueños del dinero quieren para el mundo. Y ese sería mi comentario. Querida Felicia. Gracias, Ceci, querida. Es muy importante ver que precisamente China ya respondió enviando un destructor en respuesta a Nancy Pelosi. Insta a Estados Unidos a retirar sus armas nucleares. También ha tomado medidas de despliegue militar, pero también más que nada ha congelado aperturas a tiendas de baterías de Tesla, de Ford, en fin, de cuestiones que son estratégicas, que también tienen que ver con pues exportaciones del área a Taiwán, alimentos, ha cerrado el espacio aéreo y marítimo, y bueno, una serie de cuestiones, ¿no?, que pues dice China que apenas va empezando. Entonces, pues esto que se decía que no iba a haber una respuesta, está viendo una respuesta económica, que aquí es precisamente, pues ahora sí que el talón de Aquiles de Estados Unidos, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, pues bien interesante lo que nos dice. Maestros queridos, les agradecemos enormemente su aporte en análisis rico. Gracias maestros tan queridos, don Rodolfo Sánchez Mena, Gerardo Castilleja, doctor Rodolfo Sánchez Mena, Ceci Tapia, en nombre de todos, de nuestro productor y director general, su amiga Celeste Sáenz de Miera, les agradece, amigos. Sigamos en estas frecuencias, porque aquí se escucha plural y de eso es de lo que se trata. Mucho cariño, cuídense mucho, por favor. Besos tronados, gracias.